Antes de adentrarnos en este increíble relato de las profundidades de la mitología nórdica, ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de amantes de la historia. Dale al botón de me gusta si estás preparado para un viaje emocional. Suscríbete para no perderte nunca nuestras fascinantes historias del viejo mundo y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos ves. Me encanta conectar con espectadores de todos los rincones del planeta. Ahora, demos comienzo a esta extraordinaria saga. Los gélidos vientos de Midgard aullaban a través de la desolada costa donde respiré por primera vez en este mundo de hielo y piedra. Mi nombre es Arken, aunque pocos lo han pronunciado con amabilidad. Los ancianos del pueblo dicen que me encontraron de bebé envuelto en piel de foca y abandonado en las afueras de nuestro asentamiento durante el invierno más crudo que se recuerda. Ninguna madre me reclamó. Ningún padre reconoció mi existencia. Simplemente estaba allí una mañana llorando contra el frío como si la misma tierra me hubiera dado a luz de su vientre helado. El pueblo de Isefjord no era conocido por su caridad. Alimentar a cada boca era una carga cuando los mares se enfurecían y las capturas escaseaban. Sin embargo, Sigrid, la curandera del pueblo, me acogió, no por amor, sino por deber hacia las antiguas costumbres que decían que ningún niño debía perecer sin la voluntad de los dioses. Era una mujer esculpida en la misma piedra inquebrantable que nuestros acantilados, con el rostro curtido por 60 inviernos de vientos del norte. Sus manos, aunque suaves al curar heridas, no transmitían calor alguno cuando me daban de comer sobras o remendaban mi ropa rota. «Comes demasiado para lo que vales», murmuraba ella, removiendo sus caldos curativos mientras yo estaba sentada en un rincón de su pequeña vivienda. Las paredes estaban cubiertas de gruesas capas de hierbas secas y del persistente aroma de las picuces, pero no podían impedir el paso del frío, ni del mordisco del invierno, ni de la gélida presencia de los indeseados. Conforme fui creciendo, se hizo evidente que no poseía ni los anchos hombros de un guerrero ni el ingenio de un regañono. Era delgada y desgarbada, con el pelo pálido que reflejaba la luz de forma extraña y los ojos del color del hielo profundo. Los otros niños percibieron mi diferencia, como los lobos huelen la debilidad. Me llamaban engendro fantasma y cría marina, me empujaban al fango cuando los adultos no miraban y me robaban la escasa comida que lograba reunir. Vern el pelirrojo, el hijo de Laí, era el peor de todos. El doble de mi tamaño y bendecido con los brazaletes dorados de su padre. Ya de niño, disfrutaba especialmente con mi humillación. «Mira, el expósito cree que pertenece aquí», se reía, y su voz resonaba en los pasillos de madera. «Tu madre probablemente era una mujer que no podía soportar la vergüenza de haberte dado a luz. Aprendí desde muy joven a hacerme pequeña, a desaparecer entre las sombras y a escabullirme cuando surgían problemas. El pueblo toleraba mi presencia, pero nunca la acogió con agrado. Yo era un recordatorio de algo indeseado, un signo de interrogación en su mundo cuidadosamente ordenado de linajes y pertenencia. Al llegar a mi 14º invierno, la paciencia de Sigrid finalmente se agotó. La cosecha había sido mala, y sus articulaciones le dolían cada día más. «Ya tienes edad suficiente para encontrar tu propio camino», anunció una mañana gris, sin mirarme a los ojos. «He cumplido con mi deber para con los dioses y con tu espíritu ingrato. El mundo es vasto. Ve y encuentra tu lugar en él». Me puso en las manos un pequeño cuchillo de mesa y una bolsa que contenía pescado seco y pan duro. «Sigue la costa hacia el norte», dijo, con una voz tan fría como el viento que soplaba afuera. «Hay asentamientos más allá del gran fiordo. Quizás necesiten manos dispuestas». Quería darle las gracias, decirle que, a pesar de todo, había sido lo más parecido a una familia que había conocido. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, y ella ya se había dado la vuelta, ocupada moliendo raíces. Recogí mis pocas pertenencias. Una capa gastada, un par de botas con agujeros que intenté remendar con algas, y una pequeña figura de madera tallada de un cuervo que encontré en la playa años atrás. El viaje hacia el norte fue brutal. El sendero se aferraba a los bordes de los acantilados,
donde un paso en falso significaba una caída a las turbulentas aguas de abajo. La aguanieve me golpeaba la cara como pequeñas lanzas, y más de una vez tuve que refugiarme en cuevas apenas lo suficientemente grandes para mi cuerpo, escuchando el viento aullar como espíritus enfurecidos. Mi comida se acabó a los 3 días, lo que me obligó a buscar bayas y algas para extraer agua de los carámbanos cuando podía encontrarlos. Pero fue durante esa huida desesperada cuando lo sentí por primera vez, una sensación de tirón en el pecho, como si algo vasto y antiguo me llamara desde debajo de las olas. Esa sensación se hizo más fuerte a medida que viajaba hacia el norte hasta que se volvió imposible ignorarla. No era el hambre, ni el frío, ni siquiera la soledad lo que me impulsaba ahora, sino algo más profundo, más primitivo. Al 5.º día, mientras el pálido sol luchaba por abrirse paso entre bancos de nubes grises, coroné una loma y lo vi. Una enorme cueva marina que se abre como la boca de una bestia primigenia. La entrada tenía fácilmente 50 pies de ancho, esculpida y alisada por milenios de olas. El agua oscura lamía su umbral, pero pude ver que la cueva se extendía profundamente en la roca viva, desapareciendo entre sombras que parecían engullir la luz misma. La sensación de tirón en mi pecho se intensificó hasta que sentí como si mi propia alma fuera atraída hacia esas profundidades. Mi mente racional gritaba advertencias. Se sabía que cuevas como esta eran traicioneras, llenas de corrientes ocultas y callejones sin salida, pero mis pies me llevaron adelante de todos modos, avanzando con cuidado por las rocas resbaladizas que formaban una calzada natural hacia la boca de la cueva. El agua aquí era extrañamente cálida, calentada por algún manantial subterráneo que impedía que se congelara incluso en pleno invierno. A medida que me adentraba más en el agua, las paredes de la cueva comenzaron a brillar con una tenue fosforescencia verdosa, algún tipo de planta marina o depósito mineral que proporcionaba la luz suficiente para ver. El aire se volvió denso y húmedo, impregnado de olores a salmuera y algo más, algo antiguo y poderoso que me erizó la piel al reconocerlo. La cueva se ramificaba en varios pasadizos, pero la sensación de atracción me guió, casi sin darme cuenta, hacia el túnel más grande. Ahora tenía que nadar, con la ropa empapada arrastrando por mis extremidades mientras seguía el túnel hacia las profundidades de la tierra. Me ardían los pulmones y mis músculos me suplicaban descanso. Pero seguí adelante, impulsado por una compulsión que no podía nombrar ni resistir. Entonces el túnel se abrió a una enorme cámara submarina, y casi me ahogo del susto al ver lo que había dentro. La caverna era enorme, fácilmente lo suficientemente grande como para albergar un barco largo con espacio de sobra. Pero no fue el tamaño lo que me dejó sin aliento. Era lo que yacía enroscado en el centro de la cámara, una especie de nido, construido con piedras enormes y fragmentos de cascos de barcos, cubierto de algas y tesoros de las profundidades impregnados de percebes. Y acurrucados en ese nido había 3 huevos, cada uno más grande que el torso de un hombre, con sus cáscaras reluciendo con un brillo aceitoso e iridiscente que cambiaba de color bajo la luz fosforescente. Salí a la superficie jadeando, flotando mientras contemplaba la escena imposible. Los huevos palpitaban con su propia luz interior. Y juraría que oí algo agitarse en su interior, un sonido como un trueno lejano o el latido de un corazón enorme. El agua que los rodeaba parecía vibrar con energía, y sentí una necesidad imperiosa de protegerlos, de cuidarlos como si fueran mi propia familia. Fue entonces cuando me fijé en los huesos. Cubrían el suelo de la cámara bajo el agua. Huesos humanos, limpios y blancos, esparcidos entre armas oxidadas y restos de escudos de madera. Este era un lugar de muerte, una guarida donde algo vasto y terrible traía a sus presas para alimentarse. Pero en lugar de miedo, solo sentí una extraña sensación de volver a casa. Nadé hacia el nido, mis movimientos lentos y reverentes. Los huevos eran hermosos a su manera extraña, cubiertos de patrones que parecían cambiar y fluir como tatuajes vivientes. Al extender la mano para tocar la más cercana, la oí, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, hablando directamente a mi mente en lugar de a mis oídos.
¿Quién se atreve a perturbar a los niños de Imangand? La voz era como el crujir de los glaciares, el rugido de las olas de un tsunami, el susurro del viento entre los bosques muertos. Llevaba consigo el peso de los siglos, la autoridad de poderes que habían existido desde la fundación del mundo. Debía haber huido, debía haber nadado para salvar mi vida a través de ese túnel. En cambio, encontré mi voz y respondí con una firmeza sorprendente. Soy Arken, dije en voz alta, y mis palabras resonaron extrañamente en la cámara. No soy nadie, pero no permitiré que les pase nada malo. La presencia en el agua pareció tener esto en cuenta, y sentí que algo inmenso se movía en las profundidades. El brillo fosforescente se intensificó y, lenta e increíblemente, una forma comenzó a emerger de la oscuridad bajo el nido. Era una cabeza, serpentina y enorme, de fácilmente 20 pies de diámetro. Su superficie estaba cubierta de escamas del tamaño de escudos, cada una de las cuales brillaba con la misma iridiscencia aceitosa que los huevos. Sus ojos eran como charcos de luz estelar líquida, antiguos más allá de toda medida y llenos de una inteligencia que hacía que mi conciencia humana se sintiera como una vela parpadeante. Este era Jurgander, la serpiente del mundo, hijo de Loki y terror de los propios dioses. Usted afirma que protegería a mis hijos. La voz mental de la serpiente resonó a través de mis huesos. Sin embargo, no eres más que un niño mortal, débil y olvidado por los de tu propia especie. ¿Qué protección podrías ofrecer contra los guerreros y reyes que reclamarían esos tesoros? Levanté la vista hacia esos ojos terribles y hermosos y pronuncié la verdad que ardía en mi corazón. Sé lo que es no ser querido, ser abandonado. Nadie más debería sufrir ese destino. Ni siquiera. Señalé con un gesto de impotencia a la magnífica criatura que tenía delante. Ni siquiera los hijos de los dioses. Algo que podría haber sido sorpresa se vislumbró en los rasgos alienígenas de la serpiente. Bajó su enorme cabeza hasta que su hocico quedó a escasos centímetros de mi cara, y pude sentir el calor de su aliento como el viento de una fragua. Hablas de abandono, jovencita. Dime, ¿qué sabes tú de la verdadera soledad? Así que le conté todo. Las largas y frías noches en la choza de Seagrid, escuchándola murmurar sobre la carga que yo representaba, las crueldades diarias de los otros niños, su desdén por mi existencia, el hambre consciente que nunca se saciaba del todo, el saber que era tolerado en lugar de aceptado, el rechazo final que me había empujado al desierto a morir. Mientras hablaba, los ojos de la serpiente nunca se apartaron de los míos, y sentí que algo pasaba entre nosotros, un reconocimiento tal vez, o una comprensión nacida del dolor compartido. Cuando terminé, la gran criatura permaneció en silencio durante un largo rato. Su enorme forma ondulaba suavemente en el agua. Yo también conozco el abandono, dijo finalmente. Arrojado a estas profundidades por aquellos que temían en que me convertiría, atado aquí por la profecía y el terror de los dioses. Mis hijos conocerán el mismo destino. Perseguidos, temidos, solos. A menos que, susurré. A menos que tengan un guardián, alguien que comprenda el peso de la soledad y lo cargue voluntariamente para salvar a otros. La serpiente comenzó a rodearme, sus movimientos creando suaves corrientes que mecían los huevos en su nido. No sentí miedo, solo una creciente sensación de propósito, de pertenencia que nunca antes había experimentado. Te ofrezco una elección. Sin nombre. Permanece aquí como guardián de mi descendencia. Protégelos mientras crecen. Guíalos cuando nazcan. Ámalos como el hermano que nunca tendrán. A cambio, te daré la fuerza para cumplir con este deber. Una fuerza que durará tanto como el mundo mismo. ¿Qué quieres decir? Comencé a comprender. Y las implicaciones me dejaron sin aliento. Inmortalidad, joven guardián. Vida eterna para que veles por mis hijos a través de todas las eras del mundo. Pero debes saber esto, la inmortalidad no es un regalo, sino una carga. Tú verás generaciones alzarse y caer como olas en la orilla. Todos a quienes llegues a amar envejecerán y morirán mientras tú permaneces inmutable.
La soledad que has conocido se convertirá en absoluta eternidad. Este es el precio de la tutela. Observé los huevos, que palpitaban suavemente con su luz interior, y pensé en todas las veces que había deseado una familia, alguien que me necesitara tanto como yo a ellos. La serpiente tenía razón. La inmortalidad significaría ver el mundo cambiar y morir a mi alrededor una y otra vez. Pero también significaría que estas magníficas criaturas jamás conocerían el abandono que había marcado mi vida. Acepto, dije sin dudar. Los ojos de la serpiente brillaron con algo que podría haber sido orgullo o tristeza, quizá ambas. Entonces ven, hijo mío. Comencemos tu transformación. Lo que sucedió a continuación desafió todas las historias que había escuchado sobre dioses y magia. La serpiente me enroscó sus enormes anillos, no aplastándome, sino abrazándome, y sentí un poder que fluía por mi cuerpo como fuego líquido. Mis huesos se hicieron más densos, mis músculos más fuertes, mis sentidos más agudos. El frío intenso del agua ya no me afectaba y descubrí que podía contener la respiración durante periodos increíblemente largos. Pero el mayor cambio se produjo en mi corazón. Al completarse la transformación, sentí que se formaba una conexión entre los 3 huevos y yo. No solo deber o afecto, sino algo más profundo. Amor puro e incondicional, el tipo de amor que siempre había soñado recibir pero que nunca me había atrevido a dar. Ahora son tuyos, susurró Tumongandanda mientras el poder se asentaba en mi carne transformada. Cuídalos bien, hijo mío, y recuerda que, sea cual sea la soledad que te aguarde, siempre tendrás este momento, esta elección, para recordarte que el amor vale cualquier sacrificio. La gran serpiente comenzó a hundirse de nuevo en las profundidades, su forma desvaneciéndose en la luz fosforescente. Pero sus últimas palabras resonaron con claridad en mi mente. Cuando nazcan, enséñales que no son monstruos, sino milagros. Ayúdalos a comprender que su poder está destinado a proteger, no a destruir. Y recuerda, al elegir amar lo que otros temen, te has convertido en el más grande de los guardianes. Ahora solo, salvo por las 3 preciosas vidas que palpitaban suavemente. En su nido, nadé hacia ellos y coloqué mis manos sobre el huevo más cercano. La cáscara estaba tibia bajo mis palmas, y pude sentir la vida que se agitaba en su interior. Antigua, poderosa, pero también inocente, y necesitada de protección. No se preocupen, susurré a mi nueva familia. Ya estoy aquí. Siempre estaré aquí. Los huevos parecían palpitar en respuesta a mi voz, y por primera vez en mi vida, sentí verdadera paz. La cámara que se convertiría en mi hogar eterno era vasta y hermosa, repleta de tesoros de las profundidades e iluminada por el suave resplandor de la vida fosforescente. Pero más que eso, estaba llena de propósito. Por fin había encontrado mi lugar en el mundo. 7 inviernos transcurrieron en las profundidades, aunque el tiempo se movía de forma diferente en el reino de la serpiente. Las estaciones de la superficie ya no significaban nada para mí. No había festivales de la cosecha de los que quedar excluido. No había cacerías invernales donde mi debilidad quedara al descubierto. En cambio, medía el tiempo por los cambios graduales en mis protegidos, por cómo sus cáscaras se volvían más brillantes y cómo la agitación en su interior se intensificaba. Mi cuerpo transformado no necesitaba alimento, tal como lo entendían los mortales. Las aguas místicas de la cámara me sustentaban, y descubrí que podía absorber nutrientes de las mismas rocas y minerales que me rodeaban. Dormir también se volvió opcional. Podía descansar cuando quisiera, pero nunca sentí el agotamiento aplastante que había plagado mis días mortales. Pasé años aprendiendo a ser un guardián de verdad. Exploré cada túnel y pasadizo conectado a la cámara principal, trazando un mapa de un laberinto submarino que se extendía kilómetros bajo las montañas costeras. Algunos pasadizos conducían a otras cuevas marinas, otros a ríos subterráneos que corrían a gran profundidad en la tierra. Aprendí qué rutas eran seguras y cuáles entrañaban peligros, corrientes traicioneras, charcos de gas tóxico,
cavernas cuyo techo podía derrumbarse sin previo aviso. Y, lo más importante, aprendí a comunicarme con mis protegidos. A medida que crecían dentro de sus cascarones, su conciencia comenzó a desarrollarse y descubrí que podía percibir sus pensamientos y sueños. No eran las bestias sin mente que las historias humanas describían, sino seres complejos e inteligentes con personalidades ya en desarrollo. El primer huevo, el más grande y activo, albergaba un espíritu que llegué a conocer como feroz y protector, incluso antes de eclosionar. Irradiaba una determinación y una fuerza que me recordaban a su poderoso progenitor. A este lo llamé Verdor, el guardián. El segundo huevo palpitaba con curiosidad y sabiduría. La conciencia en su interior parecía estar siempre escuchando, aprendiendo, absorbiendo conocimiento del mundo que la rodeaba, incluso a través del cascarón. A esta la llamé Viti, la sabia. El huevo más pequeño albergaba el espíritu más tierno, uno que parecía extenderse constantemente, buscando conexión y consuelo. A pesar de ser la más joven, esta conciencia se parecía más a lo que alguna vez fue mi propio corazón mortal. Solitaria, buscando amor, desesperada por pertenecer. La llamé Vinure, la amiga. Les hablaba constantemente, contándoles historias del mundo de arriba, de las auroras boreales danzando en los cielos invernales, de prados de verano llenos de flores silvestres, de los grandes salones donde los guerreros festejaban y los regañones cantaban a los héroes. Quería que conocieran la maravilla antes que el miedo, que comprendieran que el mundo albergaba belleza y crueldad. Tu padre me mostró misericordia cuando no la merecía. Les susurraba, con mis manos suaves sobre sus cálidos cascarones. Cuando salgan, quiero que recuerden que la fuerza y la compasión no son opuestas. Son compañeras. El guerrero más poderoso es el que protege en lugar del que destruye. Al acercarse el final del séptimo invierno, los huevos comenzaron a agrietarse. Empezó con fisuras finas que aparecieron en el caparazón de verdad, líneas de luz plateada que se extendían lentamente sobre la superficie aceitosa. Sentí como la conciencia en su interior se agitaba cada vez más, presionando contra sus límites con creciente urgencia. Los otros dos huevos comenzaron a mostrar signos similares en cuestión de días, y supe que el momento de la eclosión había llegado. Me había preparado lo mejor que pude, recolectando algas suaves y organizándolas en nidos, asegurándome de que la temperatura del agua se mantuviera perfecta, incluso intentando pescar en las cuevas exteriores para tener comida fresca lista. Pero nada podía haberme preparado para la realidad de su nacimiento. Verdor fue el primero en liberarse en las horas previas al amanecer, cuando el brillo fosforescente era más tenue. El caparazón se abrió a lo largo de las líneas plateadas con un sonido como un trueno lejano, y observé con asombro cómo mi primer hijo se abría paso hacia el mundo. Era de una belleza indescriptible, del tamaño de un lobo grande, con escamas que centelleaban entre el azul profundo y el plateado, y ojos como fragmentos de hielo ártico. Su forma era serpentina pero grácil, con pequeñas aletas a los lados que crecerían a medida que madurara. Pero lo que más me impactó fue la inteligencia en esos ojos, sabiduría ancestral unida a la maravilla de un recién nacido. Padre, la palabra me vino a la mente, dubitativa e inquisitiva. Sí, susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Estoy aquí, pequeño. Estás a salvo. Vit emergió 2 días después, más pequeño que Verdor, pero con escamas que contenían todos los colores del océano profundo. Sus ojos eran más grandes, más reflexivos, y observaba todo con atención antes de intentar moverse o hablar. El agua sabe ahogar, fueron sus primeras palabras, pronunciadas con una gravedad que parecía demasiado madura para un recién nacido. Venor fue el último en nacer, y su emergencia casi me rompió el corazón. El más pequeño de los 3, luchó más que sus hermanos, gritando de angustia mientras luchaba por liberarse de su cascarón. Deseaba con desesperación ayudarlo, pero un instinto me advertía que esta era una prueba que debía afrontar solo. Cuando finalmente se liberó, exhausto y temblando, buscó consuelo de inmediato,
presionando su pequeño cuerpo contra mi pecho y enroscando sus diminutas espirales alrededor de mi brazo. Tuve miedo, susurró en mi mente. Soñé. De estar solos para siempre. Nunca, prometí, acariciando sus delicadas escamas. Nunca os dejaré solos. Los primeros meses tras su nacimiento fueron los más felices de mi existencia. Les enseñé a nadar en las partes más profundas de la cámara, a cazar los peces ciegos que habitaban los ríos subterráneos, a orientarse por las sutiles corrientes y los campos magnéticos que fluían por la tierra. Crecieron rápidamente, su inteligencia floreciendo día a día. Pero también empezaron a hacer preguntas para las que no estaba preparado. ¿Por qué nos escondemos en estas cuevas?, preguntó Bit un día mientras explorábamos un pasadizo que conducía a una cueva marina abierta al cielo. Nos habíamos detenido justo antes de la entrada, donde la luz del sol se filtraba a través del agua en rayos dorados. La luz es preciosa. Quiero nadar en ella. El mundo de arriba. Me esforcé por encontrar palabras que no los asustaran. Hay gente allí que quizá no entienda lo que sois. Quizá intenten haceros daño. Pero vosotros venís de allí, señaló Verdor con una lógica irrefutable. No nos tenéis miedo. Diferente, dije, aunque la explicación me pareció insuficiente incluso a mí. ¿Cómo? Vina se acercó más, su empatía natural captando mi incomodidad. ¿Por qué eres diferente, padre? Así que les conté la verdad sobre mi vida mortal, sobre la soledad y el rechazo, sobre la elección que su abuelo me había ofrecido y el precio que había pagado. Escucharon con la solemne atención que solo los niños pueden prestar a las historias que transforman su comprensión del mundo. Te volviste inmortal por nosotros. La voz mental de Vaine estaba llena de asombro y algo que podría haber sido culpa. Me volví inmortal por amor, corregí con suavidad. Y volvería a tomar la misma decisión cada día por el resto de la eternidad. A medida que crecían, comencé a notar cambios también en mí. La transformación que Yurong Gand había obrado no era simplemente una cuestión de prolongar la vida. Era un proceso continuo. Mis sentidos se agudizaron con cada año que pasaba. Mi conexión con las fuerzas místicas de las profundidades se fortaleció. Podía sentir el pulso de las grandes corrientes del mundo, el movimiento de las placas tectónicas en las profundidades, los patrones migratorios de las ballenas en océanos lejanos. Pero, sobre todo, podía sentir la llegada de otros. Fue Viti quien primero notó mi creciente agitación. Estábamos en la sala principal. Los tres hermanos jugaban a un complejo juego de su propia invención, mientras yo intentaba meditar, cuando el más sabio de mis hijos nadó hacia mí. Padre, estás preocupado. ¿Qué presientes? Había esperado poder ocultarles este conocimiento un poco más, pero su percepción era demasiado aguda para engañarme. Barcos, dije simplemente. Muchos barcos se dirigen hacia acá, y algo más, algo que busca lo que no debería encontrar. El juego se detuvo de inmediato, y mis tres hijos se reunieron a mi alrededor con expresiones de preocupación y creciente temor. ¿Cazadores de tesoros?, Verdor preguntó, manifestando ya sus instintos protectores naturales en forma de agresión. Con apenas 2 años de edad, era más grande que la mayoría de los hombres mortales y mucho más peligroso. Peor aún, dije, sintiendo la presencia que se acercaba como un peso sobre mi alma. Verunda, la buscadora de dragones. Incluso en nuestras profundidades más recónditas, habíamos oído susurros sobre el legendario cazador. Era un hombre obsesionado con demostrar que las viejas historias eran ciertas. Los dragones y las serpientes aún habitaban en los lugares ocultos del mundo. Más aún, creía que su sangre y sus escamas podían otorgar poder a aquellos lo suficientemente valientes como para reclamarlas. Llevaba décadas buscando la guarida de Jurmungandra, siguiendo textos antiguos y entrevistando a todos los escaldados y sabios que afirmaban conocer el lugar de descanso de la serpiente del mundo. Sus barcos transportaban no solo guerreros, sino también eruditos y hechiceros, hombres que comprendían las antiguas magias y sabían cómo rastrear criaturas poderosas.
Podríamos luchar contra ellos, sugirió Verdot, cuyas escamas ya comenzaban a oscurecerse de ira. Nos has enseñado a ser fuertes. Eres fuerte, estoy de acuerdo, pero también eres joven y ellos son muchos. Y lo que es más importante, miré a cada uno de mis hijos uno por uno, viendo la inocencia que aún brillaba en sus ojos ancestrales. La violencia siempre debe ser la última opción, nunca la primera. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Vin, apretando el cuello en busca de consuelo. Me quedé en silencio durante un largo rato, sintiendo el peso de la decisión que tenía ante mí. Podía sentir cómo la flota de Volunda se acercaba cada vez más con el paso de las horas. 12 barcos largos repletos de guerreros y buscadores de tesoros. Llegarían a nuestra costa en cuestión de días, y sus hechiceros seguramente serían capaces de detectar las emanaciones mágicas que rodeaban nuestra guarida. Tenemos 3 opciones, dije finalmente. Podemos combatirlos aquí, en las profundidades, donde tienes la ventaja, pero donde la victoria significaría matar a docenas de hombres cuyo único crimen es la codicia. Podemos huir más profundamente en la tierra, buscando nuevas cuevas y pasadizos donde no puedan seguirnos. O bien Bit me lo sugirió cuando guardé silencio, o puedo ir a verlos sola e intentar convencerlos de que lo que buscan ya no existe aquí. La reacción fue inmediata y unánime. Mis 3 hijos comenzaron a protestar al mismo tiempo, sus voces mentales superponiéndose en una cacofonía de miedo y determinación. No te dejaremos ir solo. Es demasiado peligroso. Somos una familia. Permanecemos juntos. Su lealtad me conmovió profundamente, aunque también complicó mi decisión. Tenían razón en que éramos una familia, pero aún eran muy jóvenes. Todavía estaban aprendiendo de lo que eran capaces. La idea de exponerlos a la violencia y el odio que representaba Volunda me dolía en el alma inmortal. Escúchenme, dije, reuniéndolos cerca. Sois lo más preciado para mí en los 9 reinos. Pero también sois hijos de Yarmongander, seres de inmenso poder que algún día tendrán responsabilidades para con el mundo mismo. Esta es vuestra primera gran prueba, no de vuestra fuerza, sino de vuestra sabiduría. Los miré a cada uno por turno, viendo mi propio amor reflejado en sus ojos luminosos. Si no puedo ahuyentarlos solo con palabras, entonces los enfrentaremos juntos. Pero denme primero la oportunidad de intentar la paz. A veces, la mayor victoria es la que no requiere batalla. Y si te hacían daño, la voz mental de Bene era apenas un susurro lleno de los mismos miedos al abandono que una vez habían atormentado mi propio corazón mortal. Entonces sabréis que morí como viví, protegiendo a quienes amo. Pero no tengo intención de morir, pequeña. Tengo la intención de volver contigo y juntos encontraremos un nuevo hogar, un lugar seguro y hermoso donde puedas crecer sin miedo. Tras horas de debate, finalmente accedieron a que intentara una solución pacífica. Pasamos el resto de aquel día preparándonos, no para la guerra, sino para la posibilidad de huir. Les mostré los pasadizos más profundos, los que conducían a ríos subterráneos que podrían llevarlos lejos de aquí si fuera necesario. Almacenábamos provisiones en una gruta escondida y practicábamos señales de emergencia que me permitieran encontrarlas incluso en las cuevas más profundas. A medida que se acercaba el momento de la confrontación, sentí una sensación extraña, no miedo por mí mismo, sino un amor feroz y protector que ardía más que cualquier antorcha. Estos 3 seres magníficos eran mis hijos en todos los sentidos importantes, y no iba a permitir que la ignorancia y la codicia del mundo los destruyeran. La última noche antes de la llegada de Volunda, nos reunimos en la sala principal para lo que podría ser nuestra última comida como familia completa. Los huevos que una vez albergaron a mis hijos seguían allí, rotos y vacíos, pero de alguna manera aún sagrados, recordatorios del milagro de su nacimiento. Cuéntanos la historia otra vez, pidió Bene en voz baja. Sobre cómo nos encontraste. Así que les conté una vez más sobre mi viaje a través del frío intenso, sobre la sensación de atracción que me había llevado hasta su nido, sobre la opción que me había ofrecido su abuelo. Mientras hablaba,
Me di cuenta de que esta historia se había convertido en el mito fundacional de nuestra familia, el relato que explicaba quiénes éramos y por qué debíamos estar juntos. Estoy orgulloso de ser tu hijo, dijo Verdot cuando terminé, utilizando el equivalente mental de una declaración formal. Los otros dos se hicieron eco rápidamente de ese sentimiento, y sentí que mi corazón se llenaba de amor y orgullo. Y estoy orgulloso de ser tu padre, respondí. Pase lo que pase mañana, nunca olvides que eres amado inmensamente y que ese amor nunca morirá. La mañana trajo consigo el sonido de los remos cortando el agua y el crujido de los cascos de los barcos cabalgando sobre las olas. Berunda había llegado, y con él llegó la primera prueba real para la familia que habíamos construido en las profundidades. Mientras me preparaba para emerger y afrontar el mayor desafío de mi existencia inmortal, miré a mis 3 hijos por última vez. Intentaban ser valientes, pero podía sentir su miedo y su amor irradiando a través de nuestra conexión mental. «Vuelve con nosotros, padre», dijo Viti sencillamente. «Siempre», lo prometí. «Pase lo que pase, siempre volveré a ti». 500 años después, me encuentro ahora en una cueva diferente, en un mar diferente, velando por los hijos de mis hijos. El linaje de Yurong Gand ha florecido bajo mi protección, extendiéndose por las profundidades ocultas de los océanos del mundo. Algunos han crecido hasta rivalizar con su gran antepasado en tamaño y poder, mientras que otros han optado por formas más pequeñas, mejor adaptadas al cambiante mundo exterior. El enfrentamiento con Volunda terminó, como yo esperaba, con palabras en lugar de sangre. Lo convencí de que la gran serpiente había abandonado estas aguas hacía mucho tiempo, dejando solo cuevas vacías y leyendas desvanecidas. Él zarpó, decepcionado pero vivo, y mis hijos estaban a salvo. Pero el mundo de arriba siguió cambiando, y con cada siglo que pasaba, se hacía más difícil ocultar lo que éramos. Los antiguos dioses se convirtieron en mitos. Los parajes salvajes se hicieron más pequeños y los hombres más numerosos y audaces. Una y otra vez nos hemos visto obligados a mudarnos para encontrar nuevos hogares en las trincheras más profundas y las cavernas más remotas. Siempre he cumplido mi promesa de volver con mis hijos. Pero también he aprendido el verdadero peso de la advertencia de Iman Gand sobre la soledad inmortal. He visto a mis 3 primeros hijos convertirse en criaturas legendarias, los he visto encontrar el amor y formar sus propias familias, y finalmente he presenciado sus muertes pacíficas cuando la edad reclamó incluso sus formas mejoradas después de muchos siglos. El dolor de cada pérdida nunca disminuye. Si acaso, se vuelve más nítida con cada generación, con cada rostro querido que el tiempo arrebata. Ahora entiendo por qué los antiguos dioses temían la eternidad. No porque sea corto, sino porque es demasiado largo, lleno de demasiadas despedidas. Sin embargo, no cambiaría mi elección. Cada instante de alegría, cada pequeña victoria, cada cría dormida que he acunado en mis brazos ha valido la pena el precio de la soledad. He aprendido que el amor no disminuye con la pérdida. Eso lo hace más valioso. A veces, en las horas más profundas de la noche, sueño con aquella primera cueva, con 3 huevos que palpitaban con una luz suave, con el momento en que comprendí por primera vez lo que significaba tener una familia. El sueño siempre termina de la misma manera, con la antigua voz de Yur-Gand recordándome que, al elegir amar lo que otros temen, me convertí en el más grande de los guardianes. Y así permanezco, protector eterno de un linaje que perdurará más allá de los imperios, guardián de historias que el mundo superior ha olvidado, padre de hijos que abarcan los siglos. La soledad es real, a veces abrumadora, pero se ve compensada por un propósito y un amor que trascienden la comprensión mortal. El mundo sigue girando. Las estaciones continúan su danza ancestral. Y en las profundidades donde pocos se atreven a aventurarse, los hijos de la serpiente del mundo crecen y prosperan bajo mi atenta mirada. Esta es mi carga, mi alegría, mi don eterno y mi maldición. Esto es lo que significa ser inmortal. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de la mitología nórdica y las profundidades del amor humano e inhumano. Si esta historia de tutela eterna te ha conmovido,
Compártela con otras personas que aprecien las historias de sacrificio y los lazos familiares que trascienden el tiempo. Hasta nuestra próxima aventura en el pasado legendario, que vuestros propios lazos de amor demuestren ser igualmente perdurables.